Quisiera ahora darle la palabra a la doctora Carla Chávez Mendoza. Ella habla de la intervención en crisis depresiva. Es muy atinado que esté al final porque nos va a decir también mucho más de lo que sí podemos hacer y cómo vamos a llegar a esto. Entonces, vamos, la doctora Carla Chávez Mendoza se graduó con mención honorífica del doctorado en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana, donde también obtuvo el título de licenciatura. Estudió la maestría en psicología clínica, subespecialidad en personalidad y psicopatología en la Universidad de Columbia, en el Teachers College. Ha apoyado en el área de la salud mental en el New York State Psychiatric Institute, el Hospital McLean y Caritas Carnegie Hospital. Se ha enfocado en el desarrollo e investigación de proyectos comunitarios en salud mental en zonas urbano-marginales en la Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero. Es coautora del Manual de Intervención Grupal en Habilidades Sociales que hace ella junto con el doctor Antonio Teve. Actualmente trabaja como terapeuta privada, profesor y supervisor clínico, así como consultor en proyectos comunitarios en salud mental en la Ciudad de México. Su área de especialidad clínica se enfoca en los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad desde modelos basados en evidencia, conductuales, contextuales e interpersonales. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Tiene usted la palabra. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Voy a decir como algunas cosas que menos mal lo que hoy no tenemos que decir ya no es que la psicoterapia funciona, menos mal eso ya quedó muy asentado. Lo que sí queremos decir es que hay ciertas premisas teóricas cuando estamos trabajando con depresión. Una de ellas, muy importante, es saber que las emociones no son el problema. Y en el trabajo de depresión no se trabaja contra la emoción. La emoción solamente es algo que comunica niveles de seguridad, de predictibilidad y de certeza homostástica. Es decir, es algo que se activa frente a cambios o crisis que existen y no es el punto de intervención. Es decir, las personas van a sentir tristeza, van a sentir ansiedad como una forma de ser humanos y de experimentarse en este mundo. El problema, sin embargo, se vuelve la evitación experiencial. ¿Esto qué significa? Son todas estas conductas y todas estas cosas que hace el ser humano para poder quitarse o conseguir un alivio de las emociones. Estas se van a ver en formas como rumiación, como aislamiento, como pasividad o como ideación suicida en el caso de depresión. Por ende, el objetivo de la intervención va a ser poder experimentar los eventos privados adversos mientras se continúan haciendo acciones que estén asociadas a los valores. Independientemente del modelo que estemos hablando, del modelo teórico que estemos hablando, los ingredientes activos de toda intervención terapéutica tienen que incluir al menos estos 4 componentes. 1, mindfulness o una toma de conciencia acrítica y sin juicios de la experiencia. Otra, una aceptación experiencial o una tolerancia al malestar. Y otra, una activación conductual, que significaría tener acciones comprometidas con los valores o las cosas que son importantes para la persona. Todo con base en una validación, la validación de la experiencia interna y externa que esté viviendo la persona. Si la persona está viviendo tristeza o alguna experiencia emocional, esto es a partir de situaciones contextuales o de la capacidad de nuestra mente de moverse en el tiempo, irse a recuerdos o irse a anticipar situaciones futuras. Algunas formas en las que se ven estas intervenciones, una de ellas, detectar y poner en evidencia la evitación experiencial, es empezar a preguntar y cuestionar a la persona qué ha intentado hacer para no sentir esto. Ahí podemos ver muchísimas veces uso de sustancias o abuso de sustancias. ¿Qué estás evitando sentir o pensar en esta situación? Promover la toma de conciencia y esto que le llaman mindfulness, que sería dónde estás sintiendo esta emoción en tu cuerpo y fomentar la posibilidad de permitirse sentir eso en el cuerpo. ¿Podrías identificar algunos pensamientos que están pasando por tu mente ahora? Algunas formas de facilitar esta aceptación experiencial o la tolerancia al malestar se puede hacer como ¿qué pasaría si solo por ahora dejaras de luchar contra esta emoción y empezar a permitir un poco esta aceptación de la emoción? Puedes permitirte sentir esto, aunque sea difícil, como un acto de cuidado hacia ti. Y algunas estrategias que colaboran con este objetivo es aceptación radical, respiración, autoconsuelo,
o cambios en temperatura o algunas estrategias que tienen que ver con regulación del nervio vago. La identificación de valores se vuelve algo fundamental en el trabajo con las personas porque es ver qué cosas son aquellas que les importa todavía a las personas o que les importaba previo a la crisis depresiva. Hay una frase que me gusta mucho que dicen por ahí, que dice: todo dolor es la contraparte o el otro lado de la moneda de aquello que nos importa o de nuestros valores. Nuestras emociones se despiertan a partir de la puesta en riesgo de alguno de nuestros valores, subjetivos u objetivos. Entonces, algunas preguntas que se pueden hacer es: ¿qué es importante para ti? ¿Qué estás estado haciendo? ¿Qué hay detrás de esta emoción? Si no tuvieras que luchar contra esta emoción, ¿qué harías diferente en tu vida? Si no tuvieras depresión, si no tuvieras ansiedad, ¿qué estarías haciendo en tu vida? ¿Qué tipo de persona quieres ser, incluso cuando te sientes así? De modo que de esta forma podemos empezar a ver algunas de las motivaciones o algunas de las razones por las cuales vale la pena y mover el círculo vicioso que existe, teóricamente lo tenemos muy comprobado, que existe en la depresión. De pasar de la depresión, que como algunos de los síntomas lo acompañan, nos lleva a pasividad o nos lleva a dejar de hacer cosas. Entonces, la depresión acompañada por anedonia, por falta de motivación, por fatiga, por cansancio, nos lleva a una disminución de actividades, lo cual a la vez lleva a una pérdida de reforzadores. Esta pérdida de reforzadores da más espacio para que incremente la rumiación, la pasividad, este alivio momentáneo que dan las estrategias de evitación y a su vez incrementan la depresión. Entonces es un círculo vicioso que queremos romper cuando estamos trabajando con las personas y lo queremos llevar hacia una activación conductual idealmente asociada con los valores. Entonces vamos a exponer a la persona a conductas asociadas a estos valores de forma jerárquica y de forma pausada. No tenemos que comernos el pastel completo, pero empezar a dar pasos concretos que lo acerquen a cosas que antes eran los reforzadores naturales para la persona, que pueden ser externos, puede ser hacer una conducta que los acerque a algo externo que es gratificante, ¿no? Cosas disfrutables, o puede ser interno, hacer cosas que nos hacen creer que podemos empezar a hacer cosas. Entonces nos va incrementando este sentido de control y de capacidad, aunque sea pequeño. Esto va a decrementar la tendencia a la rumiación y va a mejorar el estado de ánimo, lo cual va a permitir entonces que puedan seguir avanzando en la jerarquía conductual que estamos buscando tener. Algunas formas en las que podemos hacer estas acciones comprometidas o dirigirlas es qué cosas puedes empezar a hacer que sean consistentes con tus valores, ¿no? ¿Cuál es la acción que puedes poner en práctica que te acerque a lo que te importa, por pequeña que sea? Ahora, estos son algunos de los ingredientes principales. Sin embargo, queremos ver cuál es el nivel de depresión para poder tolerar o saber cuáles serían las mejores estrategias que se han investigado. Usualmente lo que se recomienda es con un PHQ-9 o alguna herramienta de medición sencilla poder identificar cuál es la dimensión de depresión en la que está viviendo la persona. Con una depresión leve, ¿no? Un PHQ-9 menor a 11, podemos meter como estrategias como psicoeducación, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? Dar un diagnóstico de depresión, ¿no? Dar el rol, entre comillas, rol de enfermo, como le llaman, que significaría que la persona entienda que lo que está viviendo es depresión. No es flojera, no es incapacidad, es depresión. Incrementar, ¿no? El ejercicio, nutrición, activación conductual, psicoterapia y con un seguimiento mensual la persona puede ir manteniendo estas actividades. Sin embargo, conforme va incrementando la depresión y los niveles de depresión, entonces vamos sumando a lo anterior estas otras estrategias. Cuando hay un PHQ moderado, podemos meter también estrategias más de mindfulness, podemos meter metaconciencia y procesos cognitivos o estas estrategias, como les llaman, de defusión cognitiva. Y los modelos psicoterapéuticos que se recomiendan ya son más focalizados, que serían modelos que tienen basados en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual-contextual o la terapia interpersonal, que son los modelos que tienen hoy mayor evidencia en el trabajo con depresión. Y este seguimiento ya se buscaría que se fuera semanal. Cuando tenemos un PHQ mayor a 17, entonces ya estaríamos o que salga la ideación suicida, medida en el PHQ afirmativa, entonces querríamos meter todas las estrategias anteriores y hacer una segunda evaluación que, por ejemplo, puede ser el cuestionario de conducta suicida
una segunda evaluación en donde podamos identificar mejor cuál es el riesgo suicida. Y incrementar ahí también algunas estrategias, como sería la tolerancia al malestar, un monitoreo diario de forma personal, terapia combinada, ahí es donde los psicofármacos se vuelven más relevantes, y los modelos teóricos que mejor funcionan para este grado de depresión sería la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual contextual y la terapia en particular dentro de las conductuales contextuales, la terapia dialéctico-conductual. En este nivel lo que se buscaría es que la disposición de ayuda estuviera 24/7. En particular en la ideación suicida, como bien comentó la doctora Eguiluz, la ideación suicida no es un deseo de muerte, es una estrategia de evitación. Es decir, cuando la vida ya se siente abrumadora, cuando se vive que no hay forma de escapar y se vive esta sensación de desesperanza, que sería el principal componente de la ideación suicida, entonces, y no hay recursos personales o sociales, la ideación suicida funciona como un reforzamiento negativo para este nivel de insatisfacción o de dolor. ¿Qué significa esto? Da una pequeña sensación de alivio frente a lo tormentoso que está haciendo o se está viviendo la vida. Cuando encontramos ideación suicida, siempre va a ser relevante buscar planes de seguridad y tener planes de seguridad a la mano. Alguna de las cosas o características típicas que tiene que tener esta intervención va a ser quemar los puentes o buscar eliminar cualquier medio que existe para actuar. Hacer un análisis en cadena, que significaría ver qué es lo que está disparando la ideación suicida. La ideación suicida no se mantiene necesariamente 24 horas del día. Muchas veces se ve disparada por ciertos eventos. La pelea con un familiar, disputas con un familiar, que llegue la noche, algún fracaso, que se viva fracaso o percepción de fracaso o algún pensamiento. Entonces queremos identificar qué dispara esta ideación suicida, cuáles son los pensamientos, las conductas o las situaciones que lo disparan y cuál es la función de la conducta, que como bien les comentaba es un reforzamiento negativo usualmente hacia la situación de vida y la experiencia interna vivida. Vamos a identificar cuáles son los valores, las personas o las cosas importantes. Muchas veces estos motivadores no es la motivación de vivir, muchas veces es la motivación de que esté un hijo presente o ¿no? Vivir por el hijo, vivir para no causar dolor a los familiares, y queremos identificarlos, incluso si son externos a la persona es también. Identificar conductas o estrategias alternativas para esos momentos de riesgo, a veces es resolver el problema, a veces son estrategias de tolerar el malestar, a veces son estrategias de regulación emocional y a veces son estrategias de control estimular. Identificar personas de apoyo que puedan estar ahí, identificar barreras que pudieran surgir para poner en el plan y utilizar este plan, e identificar conductas y estrategias para hacer frente a estas barreras, las barreras que pudieran hacer que para la persona sea difícil hacer estas estrategias en los momentos de riesgo. Quiero compartirles una viñeta clínica, un poco como para poner en ejemplo esto que estoy platicando. Este es Mario, un masculino de 38 años, recientemente divorciado, con 2 hijas y una situación socioeconómica adversa que le impide cubrir los gastos, por lo cual toma un segundo turno los fines de semana y esto le limita la convivencia con sus hijas y le lleva a disputas con su expareja. En entrevista, Mario hace alusión indirecta al suicidio. A veces creo que me querrían más si estuviera muerto, dice él. Por lo que se le pregunta de manera directa y él mismo refiere a la presencia de ideación suicida. Se realiza una evaluación, SBQR, y un análisis en cadena. A partir de lo anterior, se identifica que la ideación suicida responde a un intenso malestar, tristeza, enojo y miedo, luego de disputas con su expareja y miedo a perder el amor de sus hijas. Se sostiene por el reforzamiento negativo al generar una sensación de alivio momentánea. Si tan solo estuviera muerto. Una vez identificado, se establece que es un intento de solución poco efectivo del malestar. Se trabaja entonces en los siguientes puntos. En primer lugar, se valida la emoción. En segundo lugar, se señalan los eventos disparadores identificados en el análisis de cadena. En tercer lugar, se formula la situación problemática con el consultante. Se identifican las cosas o las personas que le son importantes, haciendo evidente que la tristeza es la contraparte de sus valores. Mario siente esta tristeza debido a que siente la distancia con sus hijas.
Se resaltan las consecuencias negativas de la ideación suicida. Se promueve la toma de conciencia, iniciando de forma física y atención a las sensaciones del cuerpo, permitiendo y acompañando que poco a poco vaya permitiéndose identificar y sentir eso que en el cuerpo está respondiendo y cómo su cuerpo responde a esta emoción. Se dan estrategias de tolerancia al malestar con el objetivo de poder experimentar los eventos privados aversivos. Se establecen acciones que pueda realizar orientadas a valores. En el caso de Mario, por ejemplo, llamar a sus hijas, buscar estrategias de comunicación más asertivas para llegar a acuerdos con su expareja, dormir 8 horas y mantener su trabajo. Se elabora un plan de crisis con él, enlistando estrategias a utilizar cuando se presenten los disparadores que llevan a la ideación suicida. Por ejemplo, control estimular, que es uno de ellos, distracción, mindfulness o regulación emocional. Y como plan alterno, se le da un teléfono al que pueda llamar 24 horas al día. Está Zaptel, pero también puede ser que en algunas clínicas sí existen personal que puede estar 24 horas dispuesta y disponible para poder atender, sobre todo cuando el riesgo de suicidio es alto. Se establece un compromiso con el participante. Se ha visto que ya los contratos de no suicidio no funcionan. Sin embargo, el compromiso es la posibilidad de que intente esta nueva alternativa. Como bien les comentaba, la ideación suicida viene cuando se vive que dentro del parámetro o el rango de las conductas o alternativas que ya buscó el paciente, esas no funcionaron. De modo que parte de la esperanza se vive a partir de decir, existe una posibilidad más que podemos probar. Y el compromiso es, da chance, da permiso a que intentemos estas nuevas posibilidades antes de que regresemos a donde estabas en la base. Entonces, esto es lo que se hace, este es el contrato, no es un contrato de no suicidio. Se alerta a la familia para poder incrementar el apoyo social y se evalúa que no presente riesgo inminente antes de dejarle ir esa primera entrevista. En el seguimiento se va a continuar la evaluación de riesgo, se va a incrementar el uso de estrategias y se va a evaluar el mismo y se van a ver cuáles son los obstáculos de la aplicación de la misma. Esta sería la forma usualmente en donde se trabaja o cómo se trabaja una persona que tiene una crisis depresiva que identificamos al momento. Como bien comentaba la doctora Aguiluz, siempre es importante preguntar. El PHQ-9 nos hace ese favor, pero en caso de que sea una entrevista clínica, siempre va a ser importante preguntar, aunque sonara descabellado, ¿has tenido pensamientos de muerte? En cualquier caso de depresión es importante ponerlo en la pregunta. Eso es todo por mi parte.